No voy a prometerte milagros de 1 minuto ni atajos que se derriten en cuanto sale el sol. Voy a darte un mapa que, si lo recorres completo, convierte tu presencia en un recordatorio dulce e irresistible, que despierta donde nacen las decisiones reales. En el subconsciente, no necesitas exhibirte, ni presionar, ni competir por atención. Necesitas precisión, necesitas silencio y, sobre todo, necesitas sostener una emoción con tanta coherencia que el cuerpo del otro la reconozca antes de que su mente encuentre una excusa para resistirse. Lo que estás a punto de aprender no es un truco social ni un manual de mensajes. Es una práctica interna que se hace sin testigos y que ordena tu biología para que emita una señal limpia, estable y magnética. Esa señal no pide, no suplica, no grita, respira. Y cuando respira de forma coherente, la otra persona la siente como una calma que llama, como una curiosidad que no inquieta pero tampoco deja indiferente. Si te quedas hasta el final, vas a comprender por qué ciertos momentos del día abren una grieta en las defensas racionales y cómo usar esa ventana a tu favor sin manipular, sin romper nada, sin perderte a ti. Tal vez hoy sientas que intentaste todo: explicaciones, correos del corazón, publicaciones veladas, silencios que eran castigo y no conciencia. Tal vez te cansaste de jugar a la indiferencia mientras por dentro temblabas. Este proceso es otra cosa. Aquí no castigamos, afinamos. No castigamos el impulso, lo entrenamos, no apagamos el deseo, lo volvemos respirable. Y ese giro, de reacción a creación, es el que hace que lo que emites deje de oler a necesidad y empiece a oler a hogar. Cuando eso sucede, el cuerpo del otro se acerca sin entender por qué, como quien busca calor en una habitación donde la temperatura está exactamente en su punto. Voy a guiarte por capas, sin quemar la receta antes de tiempo. Primero, el marco. ¿Qué cambia cuando te mueves de las palabras a la energía que las sostiene? Después, el estado base. Intención clara y emoción elevada trabajando juntas para que tu sistema nervioso deje de disparar señales contradictorias. Luego, el silencio dirigido. La cámara oscura donde aparece la imagen si no abres la puerta antes. Más adelante, la microcoreografía de respiración, enfoque y visualización con anclaje físico invisible para llevar ese estado contigo cuando el día te ponga a prueba. Y al final, el sello cronometrado que pocos conocen y menos sostienen. El cierre que imprime tu presencia como huella somática y no solo como recuerdo mental. Quiero que notes algo desde ahora. Aquí no voy a decirte que no pienses. Voy a enseñarte a pensar con el cuerpo, a sentir con intención, a elegir una emoción madre y dejar que sea ella la que haga el trabajo por ti, porque la mente ensaya historias, pero el cuerpo firma contratos. Y cuando el contrato está bien firmado, cuando respiras, enfocas y sellas en el momento preciso, lo que buscabas afuera empieza a moverse hacia ti sin empujones. No porque alguien haya cambiado de opinión, sino porque su fisiología dejó de defenderse y empezó a recordar. Si te preguntas por qué no te suelto todo de golpe, es porque la pieza más valiosa solo funciona si las anteriores ya están vivas. Darte el detonador sin el combustible sería como entregarte una llave para una puerta que todavía no existe. Necesitas construir la puerta. Necesitas colocar el marco, ajustar las bisagras, aceitar la cerradura. Y cuando todo eso esté en su sitio, entonces sí, en el tramo final te daré la llave. Un ritual de segundos, no de horas, que activa un tipo de coherencia entre corazón y cerebro, capaz de convertir un buen estado en una señal imposible de ignorar. No se trata de que pase algo esta noche por arte de magia. Se trata de que mañana y pasado y al tercero, tu presencia interna sea tan consistente que su cuerpo empiece a buscarte como quien abre una ventana porque afuera huele a lluvia. No se trata de controlar el resultado. Se trata de dominar el punto de emisión. Y cuando el punto de emisión está limpio, el mundo responde distinto. La voz baja de tono, la mirada deja de preguntar y empieza a ofrecer, las manos descansan, el pecho se abre un poco más.
Esa es la estética de la calma magnética, el idioma que el deseo entiende sin traducción. También quiero que tengas claro lo que perderías si te vas antes de tiempo. Te perderías el momento exacto en el que todo se sella. Te perderías el porqué de los últimos 90 segundos en silencio total y el cierre de 30 segundos con el cuerpo como ancla. Dos gestos sencillos que no pueden improvisarse y que, cuando se hacen bien, hacen que tu señal se quede en él como melodía de fondo, aunque el día sea ruido. Te perderías la diferencia entre visualizar algo y consolidarlo como sensación que el otro reconoce sin saber desde cuándo lo recuerda. No estoy aquí para entretenerte 15 minutos y dejarte con más dudas que antes. Estoy aquí para darte un método que resiste el día a día, que no depende de si hoy te escribió o mañana no. Si vienes buscando validación inmediata, este no es el camino. Si vienes buscando identidad, este sí lo es, porque la atracción que permanece es un efecto secundario de la persona en la que te conviertes mientras practicas. Al final, lo que alguien siente por ti se vuelve predecible, cuando lo que tú sientes por ti deja de ser una montaña rusa. Así que respira. Suelta la urgencia de entenderlo todo ya. Permite que cada capa haga su trabajo. Permite que cada minuto de práctica te regrese a casa. Permite que el silencio empiece a tener el peso de una promesa y no de una amenaza. Y cuando lleguemos juntas al borde del final, ese borde que sella, que imprime, que deja la huella, sabrás por qué tenías que pasar por aquí, por qué no había atajos, por qué la parte más poderosa siempre espera a quien sabe sostenerse. Si estás lista para cambiar de marco, dar el primer paso y sentir en el cuerpo la diferencia entre empujar y atraer, avancemos, porque en la siguiente parte vamos a construir el estado base sin el cual nada de lo que viene puede mantenerse en pie. Y ahora que ya entendiste por qué no había atajos y por qué la pieza que más deseas solo funciona cuando el cuerpo y la mente están listos para sostenerla, vamos a entrar sin rodeos en el corazón del método. Porque si no construimos desde ahora el estado base, esa mezcla precisa de intención clara y emoción elevada que convierte tu biología en una señal coherente, todo lo demás se deshace en cuanto aparezca la primera duda, el primer recuerdo incómodo o la primera tentación de mirar el teléfono buscando una prueba. Así que respira conmigo y permite que esta parte te coloque, literalmente, por dentro. Lo primero es decidir con honestidad radical qué experiencia quieres que él asocie a tu presencia. No un guión de palabras, no un diálogo que imaginas, sino una cualidad emocional pura que su cuerpo reconozca sin argumento. Seguridad cálida que baja el ruido. Complicidad luminosa que enciende la curiosidad. Admiración serena que lo eleva sin presión. Ternura madura que no infantiliza. Elige una sola. Nómbrala internamente y observa qué sucede en tu pecho cuando la dices con el mismo respeto con el que alguien abriría una puerta sagrada, porque el subconsciente no responde a adornos, responde a la nitidez de lo que sientes. Una vez elegida la emoción madre, no la persigas, invítala. Espalda erguida pero sin rigidez, cuello suelto, mandíbula libre, respiración que entra en 4 y sale en 6, dejando que la exhalación más larga apague el exceso de alerta y te entregue al suelo como si el suelo te recibiera. Al tercer ciclo ya notarás que la mente intenta contar historias. Amablemente la vuelves a traer al centro del pecho, ahí donde un calor mínimo o un pulso más redondo te dice que estás aterrizando. Y cuando eso aparezca no corras a visualizar, quédate. Permite que la emoción madre prenda como una brasa que no brilla todavía, pero ya calienta, porque este es el error más común. Querer ver fuegos artificiales cuando lo que toca es encender la lumbre invisible, que mantiene viva la casa mientras afuera aún es de noche. Ahora sí, cuando la brasa esté viva, vas a construir la arquitectura interna sobre la que se sostendrá todo lo que vendrá más tarde. Lleva tu atención a la zona del esternón como si fuera una ventana, y cada inhalación abriera un poco más el marco, y cada exhalación lo sellara con un barniz transparente que impide que el viento de las dudas se cuele. En esa ventana coloca la emoción madre como una luz cálida, no como palabras,
como luz. Y observa qué hace tu postura cuando esa luz está encendida. Suele enderezarse sola, suele caer el peso de los hombros, suele aflojarse el ceño. Deja que ocurra, porque el cuerpo está aprendiendo por imitación de su propia mejor versión. Aquí es donde vas a introducir la primera insinuación de imagen, mínima, limpia, sin diálogos, sin guiones. Un lugar real donde te sentiste plenamente tú. Un banco de parque con olor a hojas, un café con vidrio empañado, la esquina de una cocina iluminada por tarde. No arrastres recuerdos que duelan, no fuerces escenas de reconciliación, busca escenarios de verdad, los que tu sistema reconoce como hogar fisiológico, porque el subconsciente confía en lo que ya vivió sin pelea. Mantén esa imagen como fondo y en primer plano quédate con la sensación del pecho. Si notas que persigues pensamientos, regresa a la respiración 4 a 6, 3 ciclos, y vuelve a abrir la ventana, vuelve a encender la luz, vuelve a permitir que la emoción madre te habite, en lugar de que tú la persigas. Y verás cómo poco a poco, el cuerpo aprende la ruta sin que tengas que empujarlo. En este punto, introducimos el detalle que cambia el juego durante el resto del día. El anclaje físico invisible, un gesto tan sutil que nadie lo note y tan inequívoco que tu sistema lo reconozca como volver a casa en menos de un segundo. Puede ser rozar el pulgar con la yema del anular, ajustar un anillo con una vuelta lenta, tocar la clavícula bajo la tela durante una exhalación, hundir el talón en el suelo mientras sientes el pecho. Lo que elijas no será un truco. Será un recordatorio somático de que la emoción madre está disponible ahora. No mañana, no cuando te escriba, ahora. Y cada vez que el día intente empujarte a actuar desde carencia, mirar su última conexión, publicar algo con intención velada, escribir desde el nervio, harás el gesto una sola vez, una respiración, y regresarás al estado sin explicaciones, porque aquí no estamos programando a nadie, más que a tu propia biología para sostener la coherencia, aunque el entorno sea ruidoso. Te repito lo esencial para que se imprima. La emoción madre primero, el gesto después. Si intentas anclar ansiedad, anclarás ansiedad. Por eso este orden no se negocia. Por eso te pido que no corras. Por eso la revelación final llegará cuando este músculo invisible esté firme. Y sí, sé que tu mente quiere saber cuánto tarda en funcionar. Pero quiero que entiendas que lo que hoy consolidamos no es un cronómetro, es un metrónomo. Y un metrónomo no mide el tiempo que pasa, marca el pulso que sostiene la pieza, así que mientras te entrenas a mantener el pulso, el mundo empieza a armonizarse alrededor. Primero en ti, menos picos de cortisol matutino, menos urgencia por revisarlo todo, menos microestallidos de duda. Y luego afuera, símbolos que lo traen sin esfuerzo, canciones que eran de ustedes, calles que huelen a ese momento, menciones que otros hacen sin saber por qué. Y cuando esas olas empiecen a aparecer, no lo tomes como examen. Tómalo como confirmación de que el metrónomo está sonando y que solo falta un componente que vamos a introducir muy pronto. La secuencia emocional de 7 amaneceres que evita que tu señal se vuelva plana y que, en cambio, construye una experiencia completa en su memoria corporal. Porque nadie se vuelve inolvidable por una emoción repetida, sino por una constelación de matices que el cuerpo busca volver a vivir. Antes de ir allí, quiero que dejes aquí una marca pública, sí, irónico en un proceso de silencio, pero estratégicamente poderosa para tu compromiso. Y me digas en los comentarios, me comprometo 7 días, si de verdad estás dispuesta a sostener esto sin romperlo a mitad de camino. Escríbelo con tu nombre si quieres. Y agrega la emoción madre que vas a cultivar mañana por la madrugada. Porque esa decisión escrita hace 2 cosas a la vez. Te ancla a ti en tu palabra, y aunque no lo veas, suma energía a quienes están iniciando el mismo proceso. Y cuando un grupo respira distinto, el algoritmo de la vida también responde distinto. Quiero leerte. Quiero que declares sin espectáculo qué versión de ti decides habitar esta semana. Porque mientras lo escribes ya estás enseñándole a tu sistema nervioso
que dejaste de ser la persona que esperaba validación a las 8 de la mañana y te convertiste en la persona que a las 5:50 ya había firmado un contrato de coherencia con su propio corazón. No cierres el video, no te vayas a buscar la prueba que la parte impaciente quiere. No rompas el hilo justo cuando el telar empezó a tomar forma. Quédate, porque en la siguiente parte vamos a diseñar, minuto a minuto, tu primera madrugada con una guía tan clara que sabrás exactamente cuándo respirar, cuándo abrir la ventana del pecho, cuándo introducir la imagen mínima, cuándo activar el anclaje y, sobre todo, cómo salir del ritual sin tirar por la borda lo construido. Y te adelanto algo para mantenerte aquí con propósito. Lo que harás en los últimos 90 segundos, y muy especialmente en los últimos 30, será la diferencia entre una práctica agradable y una huella que el otro reconoce aunque intente olvidarla. Así que dime en los comentarios si estás dentro, escribe, me comprometo 7 días, y nombra tu emoción madre. Porque con esa declaración sellada, entramos juntos a la madrugada donde todo empieza a ordenarse. Y si ya dejaste tu compromiso escrito y elegiste tu emoción madre para la madrugada que viene, entonces, ahora sí vamos a entrar en la ingeniería fina del estado base. Porque sin un estado depurado, todo lo que construyas después se desmorona ante la primera ráfaga de duda. Y aquí no viniste a improvisar ni a encender fuegos artificiales emocionales que se apagan en minutos. Viniste a convertirte en un metrónomo interno capaz de sostener la misma calidad vibracional bajo cualquier clima externo. Y eso empieza en el cuerpo, no en la cabeza. Empieza en la respiración que educa a tu sistema nervioso a abandonar el sobresalto constante y a regresar a un pulso donde la calma no es ausencia de movimiento, sino precisión. Así que toma el timón desde ahora y entiende que este capítulo es el esqueleto invisible de todo lo que vendrá. La pieza que no se ve en las fotos, pero que sostiene la casa entera cuando el viento sube y el orgullo del otro intenta jugar a la distancia. Primero vamos a decidir con honestidad quirúrgica qué significa para ti intención clara, porque la mayoría confunde intención con deseo ansioso y ahí empiezan todas las fugas. Intención clara no es quiero que me escriba. Intención clara es elijo encarnar seguridad cálida y complicidad serena para que mi presencia ordene y expanda. Y esa frase no se queda en el aire, baja al cuerpo, se instala en el pecho como una brasa, no como un rayo. Y a partir de esa brasa vas a respirar en un patrón tan sencillo que parece obvio, pero que casi nadie respeta con constancia. Inhalas contando 4 como quien abre una ventana que estaba atascada. Exhalas contando 6 como quien deja salir un cuarto de humo antiguo. Y repites sin prisa hasta que notes el primer cambio real. La mandíbula deja de apretar, los hombros caen 1 centímetro. El entrecejo pierde su línea de combate y justo ahí aparece el indicador de que el cuerpo empieza a confiar. Porque el cuerpo confía cuando siente ritmo, no cuando escucha discursos. Por eso la respiración es el primer contrato que firmas con tu biología, y si lo rompes buscando señales afuera, tu sistema te castigará con taquicardia de dudas durante el resto del día. Con el pulso establecido, la intención adquiere forma y pide su compañera inevitable, la emoción elevada. Y aquí quiero que seas impecable, porque emoción elevada no significa euforia ni subidón. Emoción elevada es un estado tonificado, nítido, respirable, que puede sostenerse sin estallar. Puede ser gratitud que brilla detrás de los ojos, puede ser admiración que ensancha el pecho, puede ser ternura que suaviza la voz, pero debe tener una cualidad imprescindible: dignidad. Porque el subconsciente de quien te importa siente la dignidad, aunque el orgullo grite lo contrario. Y esa dignidad es el elemento que diferencia el magnetismo de la demanda. Así que coloca una mano sobre el esternón y pregunta en silencio: ¿qué emoción me vuelve inolvidable sin perderme? Espera 3 respiraciones más largas que las anteriores y deja que el cuerpo responda con un matiz, no con una historia, con un color, no con una escena, con una temperatura, no con un guión. Y cuando aparezca ese matiz, dale espacio.
No lo agarres, no lo etiquetes de inmediato. Siéntelo como quien reconoce el olor de una casa al entrar y sabe que allí puede quedarse sin pedir permiso. Ahora vamos a enseñarle a tu cerebro a no sabotear lo que el corazón comienza a ordenar, porque tu mente está entrenada para sobreanalizar, para buscar grietas y para correr a futuro con escenarios catastrofistas o regresar al pasado con inventarios de dolor. Y este método no consiste en pelear contra la mente, consiste en darle una tarea concreta y repetible para que se sume a la coherencia. Por eso vas a dirigir tu atención como un rayo de luz al centro del pecho y vas a permitir que cada inhalación abra medio milímetro de esa ventana y que cada exhalación selle lo abierto con un barniz invisible de presencia. Y mientras lo haces dejarás que una imagen mínima y verdadera se dibuje detrás. No el beso que anhelas ni la explicación que te debe. Una imagen de hogar fisiológico. La mesa donde rieron sin forzar. La calle donde el aire era perfecto. La mano sobre tu espalda cuando el mundo hizo silencio. Y sostendrás esa imagen unos instantes para que el cerebro, que es amante de lo concreto, se tranquilice aceptando un escenario que no le exige argumentos, porque aquí no estamos fabricando fantasías. Estamos reactivando pisos sensoriales donde la emoción que elegiste ya ha vivido y sabe moverse sin torpeza. Cuando esa triada se estabiliza, respiración a tiempo, intención nítida, emoción elevada digna, aparece un cuarto elemento que lo transforma en señal. La postura, y no me refiero a una foto, me refiero al mapa muscular con el que habitas el día. La postura que dice sin palabras, estoy en casa. Y para eso vas a microajustar detalles que parecen insignificantes, y sin embargo son códigos poderosísimos para tu sistema límbico. Barbilla paralela al suelo como quien mira el horizonte sin pedir permiso. Omóplatos que se acercan apenas como quien sostiene una capa sobre los hombros. Pelvis neutra para que la respiración descienda y no se quede atrapada en la garganta. Planta de los pies viva como si el suelo respirara contigo. Y esa geometría corporal es el contenedor donde la emoción no se derrama. Porque el problema no es que sientas, es que no haya cauce. Y cuando hay cauce, el río no inunda, nutre. Y ese es el tipo de energía que una memoria ajena reconoce sin defensa, porque el cuerpo recuerda dónde pudo descansar sin perder el pulso. En este punto vamos a instalar el anclaje físico invisible como quien programa una tecla rápida en un instrumento. No es superstición, es neuroasociación deliberada. Elige un gesto neutro que puedas repetir sin teatralidad. Rozar el pulgar con la yema del anular. Girar un anillo con una media vuelta lenta. Presionar suavemente la clavícula bajo la tela durante una exhalación. Hundir el talón en el suelo con atención al arco del pie. Y cada vez que el gesto aparezca, lo vas a enlazar con una sola respiración completa y con la emoción madre en el pecho. No con la persona, no con su nombre, no con su cara, con tu estado. Porque el error más cruel que puedes cometer es anclar ansiedad creyendo que anclas presencia. Por eso el orden importa. Primero enciendes la brasa, luego haces el gesto. Primero creas el hogar, luego abres la puerta. Y si el día se te viene encima y el impulso de escribir estalla, te detendrás en seco. Harás el gesto una sola vez, respirarás hasta 6 como si dejaras salir vapor de una válvula. Y solo entonces decidirás, porque en este proceso las decisiones se toman con el cuerpo alineado, no con la mente en llamas. Sé que tu pregunta secreta es, ¿cuánto tardará en sentirse afuera lo que ya empieza a sentirse adentro? Y la respuesta honesta es que el tiempo lo define tu consistencia, no su agenda. Pero para alimentar a tu parte lógica que quiere indicadores, te diré qué cambios empezarás a notar cuando el estado base se afianza de verdad. Al despertar, ya no sientes ese golpe seco en el pecho que te hacía buscar el teléfono como si fuera oxígeno. Tus pensamientos pierden decibelios y dejan de exigir garantía minuto a minuto. Tu mirada se suelta de los espejos ajenos y vuelve a tus manos, a tu respiración, a tu espacio. Y el mundo exterior empieza a hablarte en símbolos amables que antes pasaban desapercibidos porque estabas sorda de ruido. Una canción que aparece sin avisar,
Un nombre que se repite, una calle que huele igual que aquel día, un sueño que te encuentra sin ansiedad. Y cuando esos signos lleguen, no los conviertas en examen, conviértelos en agradecimiento. Porque agradecer es la forma más elegante de decirle al universo, sigue por aquí. Y a la vez, es la forma más efectiva de recordarle a tu sistema que la emoción madre se alimenta de presencia, no de pruebas. No puedo dejarte salir de esta parte sin advertirte de las pequeñas fugas que desangran el estado base sin que lo notes. Terminar el ritual y abrir redes sociales para medir si funcionó. Contarle a alguien cada detalle, esperando que te bendigan la práctica. Publicar indirectas con estética de calma pero vibración de reclamo. Usar el anclaje como botón de pánico 20 veces por hora hasta vaciarlo de sentido. Y si caes, porque caerás, porque somos humanas, no vas a castigarte ni a dramatizar. Vas a reparar de inmediato. 3 ciclos de respiración 4 a 6. Mano al pecho, 2 exhalaciones. Gesto suave una vez. Espalda reordenada. Barbilla paralela. Y sigues. Porque este trabajo no es una línea recta. Es una espiral. Y cada vuelta te encuentra más alta aunque desde abajo parezca que repites. Y eso, esa humildad sin rendición, es precisamente lo que convierte tu presencia en referencia silenciosa para quien te importa, aunque no lo confiese y aunque tarde en nombrarlo. Ahora que el estado base empieza a ser una sensación real y no un concepto, ya podemos hablar del elemento que le da poder multiplicador y evita que tu señal se vuelva plana y predecible para tu propio sistema nervioso. Porque si repites la misma emoción cada amanecer, tu cuerpo se acostumbra. Tu mente la trivializa y la huella pierde relieve. Por eso, en la próxima parte vas a aprender a construir una secuencia de 7 amaneceres con matices distintos, sin listas, sin teatro, sin sobreactuar, que te permitan ofrecerle a su memoria corporal no un destello aislado, sino una constelación completa. Y ahí, cuando la constelación esté encendida, los últimos 90 segundos, y el cierre de 30 que te revelaré más adelante, grabarán una firma que el otro podrá intentar ignorar con argumentos, pero que su cuerpo seguirá buscando cada día como quien, sin saberlo, ajusta el termostato hasta encontrar exactamente tu temperatura. Y con el estado base encendido como una brasa silenciosa, que ya no depende de discursos, sino de ritmo interno. Ahora toca convertir esa brasa en una señal nítida que no se contamine con impulsos, ni se disperse en exhibiciones, porque el punto ciego de casi todos los que intentan magnetizar sin comprender la naturaleza del deseo es confundir visibilidad con presencia y ruido con influencia. Por eso esta parte es decisiva. Aquí aprendemos a practicar el silencio dirigido, que no es callar por orgullo ni manipular con ausencia, sino elegir conscientemente el canal, el momento y la densidad exacta en la que tu energía se emite, para que la impresión caiga justo donde tiene que caer, por debajo de las resistencias, por encima de los argumentos, en ese corredor subterráneo donde el cuerpo recuerda y decide antes que la mente. Y cuando este silencio se vuelve tu marco, toda tu vida se ordena alrededor, porque dejas de gastar tu potencia en gestos que drenan y empiezas a concentrar tu potencia en el laboratorio íntimo donde lo real se imprime sin testigos. El silencio dirigido empieza por entender que cada vez que reaccionas hacia afuera sin haber sellado por dentro, alimentas la mecánica de la carencia y apagas la coherencia que con tanto cuidado empezaste a cocinar en la respiración y en el pecho. Y por eso la primera regla no escrita de este método es sencilla y preciosa. Aquello que aún no puedes sostener en calma, no lo sueltes al mundo, porque el mundo te lo devolverá multiplicado en ruido. Así que cuando terminas tu práctica, no corres a medir, no corres a anunciar, no corres a tantear con indirectas que en el fondo gritan lo que tu boca calla. Te quedas contigo. Mantienes la frecuencia justito por debajo del umbral de la palabra, como quien cuida una semilla bajo tierra hasta que la raíz es lo bastante fuerte para empujar la superficie sin romperse. Y esa paciencia, que parece pasiva desde fuera, es activa en lo invisible, porque sostener frecuencia es trabajo, es músculo.
Es un arte que la mayoría abandona por no saber diferenciar urgencia de potencia. A nivel fisiológico, el silencio dirigido tiene un fundamento que te enamorará cuando lo sientas en carne propia, porque no estamos jugando a misticismo sin suelo. Estamos afinando tu sistema nervioso para que la señal emocional que has construido con intención clara y emoción elevada se mantenga estable el tiempo suficiente como para que su cerebro la recoja en la ventana correcta. Esa ventana que separa la última niebla del sueño y el primer encendido de la vigilia. Allí donde las defensas cognitivas bajan un punto y las asociaciones se actualizan sin esfuerzo. Por eso adelanté que la pieza más valiosa se entrega cerca del final, no porque sea capricho, sino porque el sellado de esos últimos 90 y 30 segundos funciona cuando el día previo fuiste fiel a este silencio. Si llenas de palabras y sobre reacciones la franja entre prácticas, llegas al amanecer con estática en la señal. Y la estática confunde, la estática cansa, la estática repite patrones. En cambio, el silencio bien dirigido limpia, decanta, deja solo la huella. Piensa en este silencio como una cámara oscura. La metáfora es exacta. Dentro de esa cámara la imagen latente existe pero es frágil. Abrir la puerta demasiado pronto la quema y la borra. En cambio, si respetas el tiempo, la química hace lo suyo y la imagen se revela con profundidad. Eso haces con tu presencia. La proteges del aire agresivo del juicio y la ansiedad. La dejas reposar para que no sea espuma de un minuto, sino vino de barrica. Y cuando emerge, cuando su cuerpo la huele sin saber nombrarla, no llega como un golpe, llega como una atmósfera que sube, como un clima que cambia la manera de respirar. Y esa cualidad atmosférica es la que buscamos. No un pico histriónico, no una performance, una atmósfera que persuade sin pedir, que convoca sin empujar, que asienta sin exigir. Una atmósfera que al otro le sabe a casa aunque no entienda por qué. Sé que aquí la tentación de hacer algo para acelerar el resultado pica con fuerza, y justo por eso esta parte es larga, para desprogramar la compulsión a dar señales externas, cuando lo que procede es madurar la señal interna. Y para eso te doy un retrato vivo de lo que el silencio dirigido hace, en un caso real cuando se sostiene de verdad. Imagina a Clara, 36, acostumbrada a probar su valor en el escenario público de las historias y los estados, creyendo que la elegancia era sinónimo de insinuación estética, hasta que su cuerpo dijo basta y eligió el laboratorio. 3 semanas de amaneceres en coherencia con su emoción madre de admiración serena. Respiración 4 a 6 como metrónomo. Anclaje en el anillo como tecla de regreso. 1 hora posterior sin redes. Una práctica de gratitud breve antes de dormir para no llevar estática a la noche. Silencio hacia afuera como regla de oro. Al día 10, la ansiedad matinal se había disuelto en un 40%. Al día 14, un sueño nítido con él sin angustia. Al día 20, un mensaje inesperado con tono que no había escuchado en meses, no porque ella lo forzara, sino porque él emergió con ese tipo de curiosidad, que habla el mismo idioma que el clima que ella había cocinado. Y aunque la mente de Clara quería confesarle el método, se sostuvo, no por hermetismo, por respeto al proceso, porque la cámara oscura aún estaba revelando matices. Este silencio no te pide desaparecer del mundo, ni jugar a fantasmas. Te pide elegir dónde vale la pena hablar, y dónde hablar diluye. Por eso en tu día regular seguirás con tu vida, trabajarás, te reirás, te moverás, pero no usarás tus espacios digitales como tubo de escape de tu ansiedad, ni como cartel de carretera para provocar. Y si tu mente empieza la función de publica algo neutro para ver si reacciona, sonreirás a la estrategia vieja. Harás tu anclaje una vez, sentirás la brasa en el pecho 2 exhalaciones, y elegirás no mover ficha desde la carencia, porque cada no que le dices al impulso es un sí que le dices a tu coherencia, y cada sí a tu coherencia es una capa extra de barniz sobre la imagen que la cámara oscura está revelando. Y cuando comprendas en tu cuerpo esta alquimia, dejará de costarte. El silencio dejará de parecerte sacrificio y se volverá lujo. Un lujo de serenidad que fortalece tu voz, incluso cuando decides usarla. Porque una voz que nace de silencio dirigido tiene otro peso,
otra música, otro contorno. Hay además un poder cuántico en el silencio que pocos entienden y menos practican, el de permitir que el universo haga trabajo que no le corresponde a tu mano, cuando no empujas una puerta que todavía no está lista para abrirse. Creas condiciones para que por dentro se desatasque, y eso no es resignación, es estrategia. Cuando sientes en el pecho que el estado base está firme y te dedicas a honrarlo con acciones elegantes, el entorno organiza coincidencias que tu hipercontrol jamás habría encontrado. Esa amiga que sin saber por qué menciona su nombre en un plan casual. Esa canción antigua que aparece en un café que no sueles frecuentar. Ese mensaje que no llega el día que lo esperabas, pero llega el día que ya no estabas mirando. Y en ese pequeño desajuste se esconde un aprendizaje de oro. La sincronía no se negocia con voluntad a gritos. La sincronía se invita con presencia quieta. Y si mantienes el silencio hasta el tramo final que te revelaré, esa sincronía se volverá patrón y no evento. Para la mente que pide método, dibujemos con palabras el cauce diario de este silencio sin convertirlo en lista. Al cerrar tu ritual matinal te levantas en acción. No te quedas en el umbral de la cama a negociar con la duda. Te pones de pie y dejas que el cuerpo confirme lo que el pecho selló. La ducha se vuelve un lugar de respiración consciente, no de velocidad ciega. La primera taza, agua o café, se bebe con el gesto de anclaje como un brindis privado a tu coherencia. La primera hora de trabajo no incluye peregrinaje por perfiles que reabran la herida. Y si un pico de ansiedad te muerde, lo nombras sin juramentos. Haces 3 ciclos de respiración. Recuerdas que la imagen está en la cámara oscura y que tu trabajo es cuidar la sala, no abrir la puerta. Durante el día eliges 2 o 3 momentos cortos para volver al cuerpo. No para perseguir el resultado, sino para recordar que este es un proceso de cultivo, no de caza. Y en la noche te das el regalo de cerrar en agradecimiento por una sola cosa real que sentiste hoy, aunque sea pequeña, porque la gratitud estabiliza lo aprendido durante el sueño y prepara la ventana del amanecer siguiente. Tal vez te preguntes si este silencio te vuelve inaccesible o si corre el riesgo de que él lo interprete como desinterés. Y aquí quiero que respires conmigo una idea que libera. El silencio dirigido no es un muro, es un campo, no es indiferencia, es curaduría. La ausencia que duele es la que esconde reproche. El silencio que atrae es el que emana paz. Y cuando alguien está emocionalmente vinculado contigo, aunque niegue el vínculo con palabras, percibe la diferencia en los huesos, porque la vibración no miente. Y si lo que sostienes es paz digna, tu presencia se vuelve la referencia que contrasta con el ruido del resto del mundo. Y por eso vuelve, no por culpa, no por castigo, por alivio. Cuando entrego esta parte a quienes han bailado durante años con la rueda de la hiperexpresión y el alivio inmediato de los estados, suelen mirarme con una mezcla de escepticismo y hambre. Y les digo a todos lo mismo que ahora te digo, no me creas. Prueba los 7 amaneceres seguidos con honestidad y mide en tu cuerpo. Anota cómo respiras al despertar del día 1 y cómo respiras al despertar del día 7. Presta atención a tu espalda, a tu mandíbula, al modo en que ocupas el espacio en una conversación neutra. Observa si la urgencia baja 1 grado. Observa si la necesidad de demostrar que no te afecta se ablanda. Observa si aparece una especie de dignidad dulce que no necesita ganar batallas inventadas. Y cuando eso suceda, estarás lista para la arquitectura emocional que convierte un buen estado en una experiencia memorable para el otro, sin que rompas el respeto por ti. Y aquí cierro este capítulo con una llave de transición que te prepara para lo que viene, porque todo el sentido del silencio dirigido es permitir que la secuencia emocional de la semana, esa constelación de matices que evita la adaptación y construye un paisaje completo en su memoria corporal, pueda imprimirse sin interferencias. Así que en la siguiente parte vamos a diseñar esa secuencia, amanecer por amanecer, para que la brasa que hoy enciendes se convierta en fuego controlado que da calor sin quemar. Y allí aprenderás cómo alternar gratitud, alegría serena,
confianza, deseo respirable, ternura madura, admiración luminosa y quietud amorosa sin caer en la trampa de dramatizar ni de sobreactuar, solo cultivando el clima perfecto para que, cuando lleguemos al sellado de los 90 y de los 30 segundos, la firma que dejes sea imposible de borrar incluso para quien intente explicárselo todo con lógica. Y ahora que el silencio tiene cuerpo y tu estado base dejó de ser promesa para convertirse en pulso, vamos a tejer la secuencia de amaneceres que convierte esa brasa en un fuego controlado que no abraza, que no exige, que no suplica, que simplemente da calor de manera tan constante que el otro empieza a buscar esa temperatura como quien afina el termostato, hasta encontrar el grado exacto en el que la respiración se vuelve fácil. Porque si repites siempre el mismo matiz emocional, tu sistema se acostumbra, la señal se aplana, la memoria deja de sorprenderse y el impacto se diluye. En cambio, si cultivas una constelación de emociones que dialogan entre sí sin contradicción, la experiencia se vuelve completa. Y su cuerpo no la confunde con un destello aislado, sino con un paisaje al que vale la pena volver. Por eso hoy vamos a diseñar tu semana interna con la precisión de quien compone una pieza musical. Cada amanecer, un movimiento, cada emoción, una nota, cada pausa, un silencio lleno, y todo al servicio de una sola intención: que tu presencia se quede como atmósfera en su pecho, aun cuando su mente quiera discutirla. Imagina que cada madrugada abre una sala distinta del mismo hogar. No cambiamos de casa, cambiamos de habitación. El primer día entras por la puerta de la gratitud limpia, no la nostalgia que aprieta la garganta, la gratitud que ensancha, esa que reconoce sin inventarios de culpa lo que fue bueno, lo que te enseñó, lo que te hizo más grande. Y mientras respiras en 4 a 6, sientes cómo el pecho se ablanda sin perder tono, como si soltaras lastre sin perder estructura. Y esa gratitud prepara el campo para el día 2, cuando permites que la alegría serena aparezca sin pirotecnia, una chispa en la mirada, una liviandad en los hombros, un gesto natural que hace que tu voz tenga luz, no carcajadas para tapar el hueco, luz suficiente para que el día 3 te reciba con confianza. No la confianza arrogante que se infla para no ver el miedo, la confianza que es postura, barbilla paralela, espalda que recuerda que el mundo no te quita, te acomoda. Y en esa postura dejas de exigir al exterior que confirme tu valor, porque el cuerpo ya lo confirmó desde dentro. Y esa decisión prepara el terreno perfecto para el cuarto amanecer, cuando invitas al deseo respirable, ese calor que sube desde el esternón, como una hoguera bien diseñada, no incendio. Una vibración que despierta el magnetismo sin convertirte en ansiedad. Un deseo que no pide nada y aún así convoca, que no empuja y aún así acerca, que no dramatiza y aún así enciende. Y desde ese fuego en calma pasas al 5.º día donde la ternura madura aparece como un tacto emocional sobre todo lo que miras, sin infantilizarte ni reducirte. Ternura que entiende, que suaviza bordes, que compone la escena sin perder límites. Y ese tacto deja el corazón en el punto exacto para que el 6.º amanecer florezca como admiración luminosa. La mirada que elige ver lo que en el otro es grande sin empequeñecerte a ti. La mirada que eleva sin pedestalizar, que inspira sin exigir, que recuerda que el respeto es gasolina del deseo verdadero. Y entonces llegas al 7.º día. La quietud amorosa, ese silencio pleno que no tiene agenda, que no tira de la cuerda, que no solicita, que simplemente habita, y cuando tú habitas, la vida se acerca porque reconoce la casa. No se trata de actuar emociones ni de representarlas como si estuvieras en un escenario. Se trata de encarnarlas en tiempos breves, pero suficientes para que el sistema nervioso grabe su textura. Y aquí la respiración vuelve a ser el metrónomo que evita que te vayas a extremos. 4 para entrar, 6 para salir. Manos que a veces tocan el pecho como quien confirma que hay vida. Mirada cerrada que observa sin juzgar. Y en cada día sostienes la emoción elegida como si fuese un color que tiñe el agua de tu vaso. No cambias el vaso, cambias el color.
Y con cada trago, el cuerpo aprende a distinguir sabores sutiles, y sin decirlo en voz alta, sin publicar códigos, sin dejar migas para que el otro siga, tú cambias tu sangre, cambias tu postura, cambias tu campo. Y esa transformación silenciosa es la que una conciencia vinculada reconoce, aunque todavía no entienda de dónde viene la sensación de querer saber de ti a primera hora. La mente querrá convertir esta secuencia en un protocolo rígido y medible, pero la inteligencia del corazón funciona por coherencia y por arte, no por exámenes. Así que respeta el orden, honra la emoción del día, aunque te tiente repetir la que se sintió más efectiva. Confía en que el conjunto produce una música que una sola nota no puede producir. Y mientras caminas esta semana, protégela como quien protege una vela encendida en un pasillo con corriente, no para esconderla, para que llegue al final sin apagarse. Quiero darte un espejo donde puedas verte sin dudas. Una historia que no romantiza pero enseña. Piensa en Alma, 34, al borde de rendirse después de años alimentando su identidad con respuestas ajenas, aceptó el reto de los 7 amaneceres y desde el día 1 eligió gratitud sin lágrimas. Solo esa exhalación que dice gracias y deja espacio. El día 2 rió sola en la cocina con una canción vieja que antes habría usado para postear una indirecta, y esta vez guardó como un tesoro solo suyo. El día 3 caminó 10 minutos erguida sintiendo que su espalda ya no pedía permiso a la calle. El día 4 sintió calor en el pecho y no corrió a mandarlo como mensaje. Se lo guardó para la cámara oscura. El día 5 cocinó lento para sí, como si se hablara con las manos. El día 6 escribió en papel 3 cosas que admiraba de él y 3 que admiraba de ella. Y por primera vez la balanza no se inclinó a la falta. El día 7 se sentó en silencio y descubrió que podía estar con ella sin negociar cada minuto con la urgencia. Y pasó lo que el algoritmo de la vida hace cuando encuentra coherencia. A la semana apareció una señal blanda, un saludo que no pedía nada, una voz que ya no estaba en guerra, y aunque su mente quiso disfrazarlo de prueba, Alma eligió no romper el laboratorio. Y al repetir la secuencia otra semana más, la atmósfera que había construido dejó de ser evento para convertirse en clima. Y el clima, cuando se instala, gobierna sin gritar. Esta secuencia no solo impacta su memoria, sino que educa a la tuya, porque el cuerpo humano recuerda en capas. Y cuando le das 7 sabores de una misma fruta, aprende a apreciar la fruta, no la cáscara. Por eso en estos días te pido que no te mires desde el espejo de «lo logré porque reaccionó» o «fracasé porque no lo hizo». Mírate desde el espejo de «mi respiración cambió» y «mi voz bajó de urgencia a verdad» y «mi anclaje me trajo de vuelta sin necesidad de espectáculo». Y si un día te caes y vuelves a publicar, si un día te gana el impulso y escribes desde el miedo, si un día la noche te encuentra con lágrimas, harás lo que hace la tierra cuando recibe demasiada lluvia. Drenas, no te inundas, vuelves al gesto, vuelves a la respiración, vuelves al color del día, vuelves a la cámara y dejas que la consistencia se construya no desde la pureza imposible, sino desde la reparación impecable. Porque la identidad que buscamos no es de mármol, es de músculo, y el músculo crece cuando lo entrenas, no cuando lo amenazas. Mientras transitas la semana te darás cuenta de un fenómeno sutil y precioso. Cada emoción se apoya en la anterior y prepara la siguiente. La gratitud despeja espacio para que la alegría no sea máscara. La alegría desnuda sostiene la confianza sin arrogancia. La confianza concede permiso al deseo para encenderse sin asfixiar. El deseo maduro se suaviza en ternura para no convertirse en hambre. La ternura abre los ojos para admirar lo que es grande sin pequeñeces. La admiración culmina en una quietud que no necesita sostener el mundo a pulso. Y esa quietud, la de verdad, no te saca de la vida, te mete más profundo. Y desde esa profundidad, lo que emites ya no es ruido, es referencia. Y la referencia hace que el otro te piense de mañana con un nombre más antiguo que el tuyo: hogar. No vas a contárselo a nadie todavía,
No porque haya vergüenza, porque hay respeto. No vas a pedirle a una amiga que te haga de oráculo. No vas a pedirle a una cuenta que te confirme si se nota. No vas a estirar la flor antes de que abra. Madre, naturaleza no negocia con apuros, cocina a fuego de verdad. Y tú eres naturaleza, por eso mientras caminas, esta secuencia vas a tratarte con la misma delicadeza firme con la que tratarías una semilla que sabes que dará sombra. Y si alguien te pregunta por qué te ves distinta, y por qué tu voz se escucha más profunda, y por qué tus ojos no buscan, te sonreirás por dentro, no por soberbia, por comprensión. Estás en obra, y la obra se muestra sola cuando está lista. Guarda en tu corazón que toda esta semana existe para preparar un clímax silencioso, que todavía no te entrego, y que solo desplegará su verdadero poder, si llegas a él con el cuerpo despierto, con el pecho entrenado y con la mente obediente al ritmo, porque pronto vamos a descender a la microcoreografía del ritual, minuto a minuto, respiración a respiración, imagen mínima a imagen mínima, gesto a gesto, para que sepas exactamente qué hacer cuando tus ojos aún no se han llenado de mundo. ¿Qué hacer cuando el reloj marca esa frontera donde la noche le cede el paso a la conciencia y la conciencia aún no ha armado sus defensas? Y allí, en ese margen, te enseñaré a usar los últimos 90 segundos y el cierre de 30 como la llave que no empuja puertas, las abre. Así que no rompas el hilo. No te vayas a probar si ya funcionó. No te metas en el espejo de su reacción. Quédate conmigo porque en la siguiente parte vamos a bajar del mapa a la ruta, del concepto al cuerpo, del deseo a la técnica. Y cuando sientas cómo se enciende el mecanismo exacto, comprenderás por qué este proceso no necesitó ruido para volverse inolvidable. Y si ya sientes en los dedos la textura de esta semana interna y en el pecho el pulso de una calma que no pide permiso, entonces ahora sí vamos a bajar del mapa a la ruta y del concepto al cuerpo, porque ha llegado el momento de la microcoreografía del ritual, ese guión silencioso que no se publica, que no se explica, que se vive con una precisión suave que convierte minutos ordinarios en el espacio más fértil de tu día. Y quiero que lo leas con los ojos de quien aprende un arte manual y no una receta mecánica. Porque cada detalle tiene una razón y cada razón está alineada con el mismo propósito. Que tu señal salga limpia, que tu biología obedezca a tu intención, que la emoción madre se vuelva atmósfera y que, cuando llegue el instante exacto del sellado, no estés buscando fuegos artificiales afuera, sino sintiendo el encendido profundo adentro. Así que despiertas antes de que el mundo te reclame. No para agredir a tus sueños, sino para honrar una ventana que no se repite en toda la jornada. Y en cuanto tus plantas tocan el suelo, no consultas nada, no enciendes luces de estadio, no le das a tu mente el azúcar de lo inmediato. Caminas en penumbra amable hacia el lugar que ya elegiste, un lugar que no necesita lujo ni vistas extraordinarias, un rincón al que tus hombros reconozcan y al que tu respiración llegue sin tropezar. Y te sientas, no para posar, para habitar, espalda erguida sin rigidez como quien recuerda el linaje de su columna, barbilla paralela a la línea del horizonte aunque tus ojos estén cerrados, pelvis neutra para que el diafragma descienda sin pelea, manos sueltas sobre muslos o una sobre el pecho y otra sobre el abdomen si el cuerpo te lo pide. Y entonces, sin prisa, dejas caer la primera exhalación, como quien vacía un vaso antes de llenarlo, larga, lenta, sintiendo que el suelo te recibe, y que en ese recibir ya empiezan a ordenarse el ruido de lo que anoche quedó abierto. Ahora empieza la secuencia respiratoria que será tu metrónomo invisible y tu primer anclaje de coherencia. Inhalas a un compás que te quepa entero. 4, si hoy estás disponible. 3, si amaneciste tensa. 5, si el cuerpo ya aprendió a no forzar. Y exhala siempre un poco más largo. 6, si entraste en 4. 7, si entraste en 5. Dejando que sea la salida la que enseñe al sistema que aquí no hay prisa, que aquí no hay carrera, que aquí la calma no es ausencia de intensidad, sino ritmo que manda.
y sostienes ese pulso por unas cuantas rondas mientras tu atención desciende desde la frente hacia el pecho, como si te quitaras una corona de pensamiento para colocarte otra de presencia. Y cuando llegas al centro esternal, no buscas sensaciones espectaculares, buscas lo real, el calor mínimo, el peso amable, el pulso discreto, lo pequeño que sostiene lo grande. Y ahí pronuncias sin palabras la emoción madre del día, no como letrero en neón, sino como color que tiñe el agua. Y dejas que ese color impregne la respiración hasta que, sin empujar, se vuelve el telón de fondo. Y cuando el telón está puesto, recién entonces, abres la primera escena de tu visualización cinemática, que es simple a propósito, porque lo complejo agota y lo simple alimenta. Así que eliges un lugar verdadero donde ya fuiste tú de verdad, no un escenario que te inventas para fingir. Puede ser una mesa de madera que aún huele a café, un banco frente a una ventana con plantas que no necesitan atención para crecer, una calle de tu barrio cuando el sol todavía no se ha acordado de todos. Y sostienes esa imagen sin diálogos, sin decorado excesivo, sin actores secundarios, solo el ambiente y tú, porque aquí el objetivo no es construir película. Es invitar al cuerpo a recordar el clima en el que la emoción madre se siente natural. En esa primera capa de imagen, introduces la segunda capa, que es la sensación corporal en primer plano. Porque no basta con ver, tienes que sentir. Y sentir no se ordena con consignas, se permite con permiso. Así que preguntas en silencio cómo sabe esa emoción en tu piel, cómo respiran tus costillas cuando las sostienes, dónde se apoya tu lengua en la boca cuando no hay prisa, qué temperatura tienen tus manos, qué peso tienen tus párpados, qué gesto adoptan tus hombros cuando estás donde quieres estar. Y ese inventario vivo, no mental, somático, es el que enseña a tu sistema a distinguir lo auténtico de lo impostado. Y cada vez que la mente se convierta en narradora ansiosa, la tomas de la mano y la devuelves al pecho como si guiaras a una niña curiosa de vuelta al taller. Y cuando esa segunda capa está jugosa, cuando ya no necesitas convencer a ningún juez interno, pasas a la tercera capa, la del significado que no se pronuncia pero se comprende. Porque este ritual, si es verdadero, nunca es propaganda, es consagración. Y lo que consagras no es a la otra persona, ni un resultado, ni una escena concreta. Consagras la cualidad con la que eliges estar en el mundo, y por extensión, con la que quieres que te recuerden. Y esa cualidad puede resumirse en una frase que no recitas, sino que te sientas encima. A tu lado respiro mejor. O, cuando estoy presente se ordena lo que parecía enredado. O, mi calma abre espacio para lo grande. Pero no la digas como mantra. Siéntala como si fuera la madera que sostiene la casa, y quédate ahí lo suficiente para que el cuerpo la firme, no para que la mente la exhiba, porque el sello verdadero se imprime en silencio. En este punto, la tentación común es alargar indefinidamente la visualización, o forzar sensaciones para creerte que estás haciendo mucho. Y aquí te detengo con dulzura y firmeza. No prolongues tanto como para agotar la brasa. Tu tarea no es quemarte en la práctica, es salir con reserva para el cierre, porque el cierre es la llave que convierte un buen estado en huella somática. Así que, antes de acercarte a esa zona sagrada, vas a introducir el anclaje físico invisible que elegiste como atajo de regreso durante el día. Y lo harás primero dentro del ritual para que el cuerpo asocie gesto y emoción, sin histeria, sin compulsión. Un solo toque del pulgar en la yema del anular. Una sola caricia mínima en la clavícula bajo la tela. Un giro sutil del anillo que ya asocia tu coherencia. Y en ese microgesto, tomas una inhalación y una exhalación completas y permites que una especie de clic silencioso ocurra. El clic es ese reconocimiento de aquí estoy. El recordatorio de que puedes volver en cualquier momento aunque afuera se rompa el plan. Y luego sueltas. No te aferres al gesto como si fuera muleta. Deja que sea tecla, y regresas a tu respiración como quien regresa al compás de una canción que te sabe de memoria, y así avanzas sin prisa hacia la frontera en la que todo se decide. Ahora te pido que confíes, porque lo que viene es simple y por eso poderoso.
cuando sientas que la emoción madre ya no necesita argumentos y que la imagen de fondo ya está quieta como un cuadro bien colgado. Apaga cualquier música si la hubieras puesto, ahonda la penumbra si puedes, y entra en el primer umbral del sellado. Los 90 segundos de silencio dirigido absoluto donde la mente no tiene texto, y el cuerpo no tiene órdenes nuevas. Solo sostienes, y ese sostener es el trabajo mayor, porque no hay nada que hacer, más que permitir que la coherencia que fuiste construyendo se condense. Y si aparece una idea, la dejas como nube que pasa. Si viene una emoción secundaria, la miras desde la emoción madre y no desde la carencia. Si sale el impulso de comprobar algo, lo ves como un perro que quiere salir a la calle, y tú decides que hoy no, todavía. Y cuando esa primera franja se haya asentado, te acercas al núcleo. Los 30 segundos finales, que son el sacramento laico de esta práctica. Los 30 en los que, muy suavemente, colocas una mano en el pecho y otra en el abdomen, y no dices, sientes la frase que tu cuerpo ya sabe, ya está aquí. No como exigencia al mundo, como constatación íntima. Y en esa constatación permites que la emoción madre descienda 1 milímetro más, que la postura se haga un grado más digna, que el ritmo cardíaco y respiratorio se besen, y te quedas ahí sin pedir señales, como quien sabe que una tinta se ha secado y que ahora puede tocar el papel sin manchar. Y cuando suena internamente ese clic de madurez, te retiras con respeto, sin teatralidad, sin prisa por escribirle a nadie que lo hiciste. Te pones de pie, tomas agua como quien sella un pacto, y entras en tu primera hora sin redes, en tu primera hora de sellado post-ritual. Porque si abres ventanas digitales en ese minuto, cancelas la cámara oscura que tanto cuidaste y vuelves a exponer la imagen a una luz que la quema. Quiero que sepas que es normal que los primeros días sientas dudas y que la mente te susurre que nada está pasando. Por eso te insisto en que te midas desde tu cuerpo y no desde el tablero de la afuera. Observa si al terminar el ritual, tu espalda cae 1 centímetro menos que antes. Si tu mandíbula busca menos la guerra. Si tu respiración aguanta con más nobleza las curvas del tráfico. Si tu voz se posa en conversaciones neutras. Si tu mirada deja de pedir confirmaciones disfrazadas de chistes. Porque todo eso es evidencia concreta de que el sistema está aprendiendo y de que la señal se está volviendo estable. Y desde esa estabilidad el mundo entrega símbolos. A veces ese símbolo es un sueño donde no hay angustia. A veces una canción que parecía perdida. A veces un mensaje que no llega cuando lo esperabas. Y precisamente por eso te encuentra limpia. Y si no aparece todavía, bendices el silencio como parte del proceso. Y sigues. Porque tu valor no se negocia con la agenda de nadie. Se negocia con tu constancia. Si llegaste hasta aquí con honestidad, ya tienes el ritual vivo en tus manos. Ya sabes sentarte, respirar, encender, visualizar lo justo, anclar con delicadeza y sellar con precisión. Y lo único que falta para que la práctica se vuelva robusta y elegante es aprender a proteger lo que construiste en el minuto inmediatamente posterior a apagar la cámara oscura. Porque esa transición, la de levantarte y decidir qué haces en los siguientes 60 minutos, es el puente por el que se fuga la energía si vuelves al hábito antiguo de revisar, publicar, tantear. Y es también el trampolín que multiplica tu coherencia si usas ese tramo como prolongación del ritual. Así que no te muevas, no abandones la clase al sonar la campana, quédate. Porque en la siguiente parte te voy a enseñar a caminar ese puente sin que se te caiga el agua, a sellar la práctica en la vida real con acciones tan sencillas como potentes, para que lo que hiciste en la penumbra se convierta en clima durante el día y no en un buen momento que se evapora. Y ahí, cuando sostengas ese puente, entenderás por qué el mundo empieza a pensar en ti antes de nombrarte y por qué, sin empujar, la vida se te acerca como si hubiera estado esperándote en esa silla desde siempre. Y ahora que el ritual ya respira dentro de ti y que tus manos saben sentarse en la penumbra sin pedirle permiso al ruido, toca proteger lo que encendiste en el único tramo del día, donde la mayoría pierde lo que tanto le costó construir. El primer minuto, los primeros 5,
la primera hora posterior, porque ahí es donde la vieja identidad intenta recuperar el mando con sus reflejos automáticos de ver, medir, tantear, publicar, y si cedes en ese puente, toda la cámara oscura que cuidaste se inunda de luz cruda y la imagen se borra. Por eso esta parte es un acto de amor hacia tu trabajo silencioso, un sello que impide fugas y convierte tu práctica en clima. Y la palabra clima no es casual. Clima es aquello que te envuelve y te condiciona sin que tengas que pensarlo. Clima es lo que hace que alguien, a kilómetros, te sienta como una presión dulce en el pecho sin entender por qué. Así que cuando apagues el último segundo del ritual, no vayas al espejo del afuera a preguntarle quién eres. Ve a la casa de adentro a confirmar lo que firmaste. Ponte de pie con una dignidad respirable. Bebe agua como quien bendice el cuerpo. Mueve los hombros para recordar que la postura es un pacto y no un decorado. Deja que tu barbilla se mantenga paralela como quien mira la mañana de frente sin exigencias. Y entonces, inicia tu sellado post-ritual con un solo propósito. Elegir todas las acciones que prolonguen la coherencia que acabas de invocar y evitar todas las microdecisiones que la fracturan. Porque una sola microdecisión, como abrir una red para ver nada más, inocula ansiedad en sangre y convierte la serenidad en una promesa que se queda a centímetros de tu piel. Este tramo, aunque parezca invisible, es laboratorio puro, es la prueba de fuego de tu identidad nueva. Porque aquí no gana quien siente mucho en la silla, gana quien sostiene la señal caminando por la casa, subiendo una escalera, preparando un café, leyendo 3 líneas que todavía no exigen que pienses. Y la forma de sostenerlo no es dramática, es elegante. Combina la respiración como metrónomo con la atención como luz suave. Vuelves a contar 4 al entrar y 6 al salir, mientras abres cortinas sin prisa, mientras doblas una toalla como si cada pliegue fuera un recordatorio silencioso de tu emoción madre, mientras te bañas dejando que el agua caiga sobre el esternón como si cada gota activara la brasa sin alboroto. Y si aparece el lobo de la compulsión, ese que dice, solo desbloquea el teléfono para ver la hora, cuando la hora ya la viste, ese que susurra, solo mira si subió algo, ese que promete un vistazo inocente, lo miras con ternura madura, no lo odias ni te odias, no lo niegas ni lo alimentas, recuerdas que está condicionado para protegerte con hábitos que ya no te protegen. Haces tu anclaje una única vez, como quien toca la tecla que devuelve la música a compás. Respiras una exhalación larga que desenchufa el piloto automático y vuelves a la vida real con una elección nueva. Actuar desde la coherencia, no desde la abstinencia rígida, porque este puente no se cruza por fuerza, se cruza por dirección. En esta primera hora ocurre otra cosa hermosa que la prisa nunca te dejó notar. El cuerpo te da indicadores de calidad si te quedas a escucharlos. Y aquí, escuchar significa sentir con respeto, no registrar con juicio. Tal vez la mandíbula que antes buscaba apretar ahora descansa 1 milímetro más. Tal vez los hombros, que eran trincheras, hoy son balcones. Tal vez tus manos, que temblaban con el sígueme del ego, hoy se mueven como si conocieran el mapa de la casa. Y esa tranquilidad muscular no es cosmética, es mensaje, porque la biología habla el idioma que el otro comprende sin traducción. Y cuando tu biología emite la señal de un sistema que no mendiga, que no espera migajas, que no hace teatro para ser visto, el mundo ajusta su termostato, y el que está vinculado contigo, aunque haya jurado por la tarde que no iba a escribirte, amanece con el antojo de la temperatura exacta que tú estás cultivando. Y ese antojo tiene la forma de una curiosidad que no se apaga, de una necesidad que no se explica, de una memoria que no se deja. Y por eso esta hora vale oro, porque imprime tu firma en la mañana de otro sin que tengas que pronunciar palabra. Si la vida te lleva directo del ritual al trabajo, al transporte, a la escuela de un hijo, a un mensaje urgente, no entres en pánico, no rompas el hechizo por no tener una salida perfecta de revista. Recuerda que el sello no es el decorado, es la intención encarnada. Si subes a un bus,
Respira en silencio mientras miras por la ventana como quien mira por dentro. Si te toca cocinar, que cada cuchillo que baja y sube se convierta en metrónomo. Si hay ruido, permite que sea ruido afuera y música adentro. Y si el teléfono vibra con algo que no puedes ignorar, no te castigues por responder. Castígate por responder desde el viejo personaje, que no es lo mismo. Y si cae en la pantalla su nombre con la tentación de hacerlo centro de tu día, vuelve a la secuencia. Mano que roza su anclaje. Exhalación que ancla. Palabra que no oculta pero tampoco se arrodilla. Porque el sello post-ritual es la prueba de que tu voz ahora baja un tono no para ser pequeña, sino para ser profunda. Y eso, aunque no sepas, ya se escucha del otro lado del vidrio. Permíteme darte una escena real que te sirva de espejo, Sofía. 39. Años de mañanas partidas por el hábito de mirar antes de mirarse. 2 semanas con el ritual y una sola instrucción para esta hora. Ninguna red, ningún tanteo. Acción física suave y significativa. Y entonces, Sofía inventó su propio rito de transición. Un vaso de agua que bebía en el mismo rincón, mientras repetía en silencio la sensación del pecho del minuto 30. Una caminata de 5 minutos por el pasillo, como si ese pasillo fuese la escalera de un templo. Una página de un libro subrayada no para compartir, para quedarse. Y una ducha en la que, mientras el agua rozaba el esternón, repetía la exhalación larga con los ojos cerrados. Al tercer día descubrió que la urgencia bajaba sin pelear. Al quinto que su voz en la primera llamada del trabajo era menos aguda. Al séptimo que el sueño de la noche se había limpiado. Al décimo, un mensaje de él. No con argumentos, con una pregunta simple que abría en vez de medir. Y aunque podían haberlo contado como triunfo, eligió contarlo como síntoma de coherencia, porque entendió que la llamada no era premio, era eco de un clima, y que si el clima se sostenía, los ecos se volverían ritmos, y si el clima se rompía, los ecos se volverían ruido. Esta hora también es territorio de trampas sofisticadas que se disfrazan de autocuidado, la playlist para elevar la vibración, que termina siendo un atajo a la histeria, la agenda perfecta de hábitos a las 5 de la mañana, que te convierte en policía de ti misma y te aleja del pecho. El desayuno que subes a historias con la frase rutina, cuando la rutina que importa es la que no se ve. Por eso quiero que te repitas como consigna amorosa que el sello no busca likes, busca coherencia, que la coherencia no necesita testigos, necesita continuidad, que la continuidad no existe sin ternura. Y la ternura, en esta hora, se traduce en permitirte ser simple. Una acción, 2, repetidas con hondura, sin pose, sin prisa, y si sientes que el día te agarra del cuello, recuerda que tienes un órgano al que puedes volver en 3 segundos. El corazón, no poético, eléctrico. Llévale la exhalación hasta que el pecho te diga, aquí, y continúa. Aunque el mundo no lo celebre, aunque nadie te aplauda, sabiendo que estás levantando un pilar que se notará cuando toque temblor. Con el sello en marcha llegarán insinuaciones externas que la vieja tú querrá convertir en examen. El nombre que aparece sin contexto. La foto que alguien te manda con su sombra al fondo. La canción que suena justo cuando abres una puerta. No las insultes llamándolas casualidades y no las corones llamándolas destino. Llámalas por su nombre correcto, sincronías, señales de una obra mayor que no necesita tu hipervigilancia. Y si el impulso de reaccionar te levanta del asiento, observa si ese impulso viene de la emoción madre o de su caricatura, porque la gratitud verdadera mueve desde la abundancia y su caricatura desde la deuda. La confianza verdadera camina erguida y su caricatura se infla. El deseo verdadero calienta sin quemar y su caricatura arde como un papel. Y cuando identifiques patrones antiguos, no te avergüences. Celebra que los ves, porque ver un patrón es el 70% del camino para dejar de obedecerlo. Y devuelve tu día a la secuencia. Respiración, postura, anclaje. Acción mínima coherente. Y así el sello se vuelve músculo y no mandato.
y lo llevarás sin notarlo como quien lleva un perfume que solo los cercanos distinguen, y sin embargo llena la habitación. Quiero que lo sientas con toda tu piel. La forma en que sales de la silla entrena al mundo para entrar en ti. Si sales con hambre, entrenas persecución. Si sales con prisa por comprobar, entrenas carencia. Si sales con solemnidad rígida, entrenas distancia. Si sales con calma que respira y con movimiento que honra, entrenas acercamiento. Y ese acercamiento no es ver de rodillas, es ver de frente. Y si del otro lado hay orgullo, vanidad, ego herido, no peleará contra una súplica, peleará contra una calma. Y la calma no da peleas largas, da desenlaces inevitables, porque el cuerpo del otro sabe dónde querer quedarse. Y si tu primer hora es clima, ese cuerpo encuentra sombra, y donde encuentra sombra, vuelve, incluso cuando la mente le dice que no debería. Y ahora, mientras este puente se estabiliza y tu vida diaria empieza a parecerse a la persona que dijiste que serías, vamos a prepararnos para la siguiente palanca que multiplica todo lo que has hecho y que convierte tu presencia en una memoria encapsulada que su sistema reconoce al despertar sin que tú tengas que tocarlo. La neuroasociación emocional temprana, ese arte preciso de reactivar, con respiración y enfoque, un microinstante compartido que ya vive en sus nervios y dejarlo latir a la hora justa para que sea su propio cuerpo el que te busque. Y lo haremos con guantes, sin manipular, sin mentirle al alma. Porque si traicionas el corazón, el método pierde su espíritu. Y aquí no viniste a ganar un juego, viniste a recuperar una verdad. Así que quédate porque en la siguiente parte vamos a entrar en esa cápsula con respeto y exactitud. Y te voy a mostrar cómo tocar una sola cuerda de esa guitarra, para que resuene todo el instrumento sin que tengas que rasgarlo a gritos. Pero antes de cruzar esa puerta, quiero hablarte al oído con algo que no es técnica, es compromiso y es comunidad. Si llegaste hasta aquí, si tu cuerpo ya sabe la silla, si tus manos ya saben el agua, si tu pecho ya reconoce el sello, entonces eres de las que no buscan trucos, buscan transformación. Y este canal, esta pieza, este proceso, se sostienen con mujeres que deciden, no con mironas que consumen. Por eso te invito ahora a cerrar este capítulo con 2 actos que cambian más de lo que parece. Suscríbete y activa la campanita para que cada amanecer nos encuentre en la misma frecuencia y para que esta práctica no sea un accidente de video, sino un entrenamiento continuo. Y déjame en los comentarios la frase que vuelve público tu pacto íntimo. Lo sostengo 7 días, seguida de la emoción madre que elegiste para mañana. Escribe, lo sostengo 7 días, confianza, o lo sostengo 7 días, ternura madura, o lo sostengo 7 días, admiración luminosa. Porque escribirlo no es marketing, es ancla social, es darle al algoritmo una señal de que esto importa y es darle a tu identidad una evidencia de que ya no negocias con la vieja tú. Suscríbete porque en la próxima entrega voy a revelarte el corazón técnico de la neuroasociación temprana y el mapa exacto de los últimos 90 y 30 segundos aplicado a ese recuerdo que solo ustedes dos conocen. Y te prometo que cuando lo sientas en tu cuerpo, comprenderás por qué, en silencio y sin tocar un botón, tu presencia empieza a quedarse donde de verdad cuenta. Así que respira, deja tu compromiso, comparte este video con esa amiga que también merece salir del ruido. Y nos vemos en la siguiente parte, donde la llave gira y la puerta por fin se abre.